Bueno, pues muy buenos días a todos, buenas tardes, para ser más precisos. Bienvenidos a la primera jornada de extranjería que organizamos desde el Consell Insular de Eivissa, desde el Departamento de Participación. Unas jornadas que están enmarcadas dentro de la puesta en marcha de un conjunto de actividades que nos hubiera gustado empezarlas a organizar antes, pero que desafortunadamente, como todos sabéis, pues la pandemia nos ha limitado en ese aspecto y no nos ha permitido realizar según qué acciones que al final son importantes, porque en Ibiza, antes lo estaba comentando a unos compañeros, tenemos un 25% aproximadamente de población extranjera que reside en nuestra isla. Un cuarto de la población residente de Ibiza es extranjera y al final, como administraciones públicas, pues tenemos el deber de atender a las necesidades de estos colectivos. En el caso de extranjería, que es lo que nos ocupa hoy, sabemos que la Oficina de Extranjería, como por desgracia muchas otras partes de la Administración Pública, pues no tiene los recursos que a muchos nos gustaría que tuviera. Esto es algo que afecta especialmente a Ibiza y también, evidentemente, a Formentera. Y nosotros, pues a petición y a través de las conversaciones que hemos tenido con algunas asociaciones, pues hemos querido intentar aportar nuestro granito de arena, intentar ayudar a esta población extranjera, a estos vecinos de nuestra isla, a poder realizar, quizás a tener alguna guía, algunas pautas para poder realizar los trámites que suelen ser más habituales a los que se enfrenta una persona. En este aspecto, pues estamos hablando, por ejemplo, de convalidar el tiempo cotizado para poder cobrar una pensión, algo tan básico y tan importante como esto. Para nuestro caso, no me quiero alargar mucho porque creo que habéis venido a escuchar a nuestras compañeras y al comisario. Tenemos a Manuel Hernández, que es comisario del Cuerpo Nacional de Policía de aquí de Ibiza, al que queremos agradecer pues su colaboración, porque como sabéis la Policía Nacional pues tiene una unidad de extranjería que atiende también, es un cuerpo muy cercano que está para ayudar a la gente, no solo para hacer cumplir la ley, que también. Y tenemos también con nosotros a Patricia Oteiza, que también hablará de diversos temas, a Lidia Póveda y a Alejandra Gámez, de la Asociación de Latinoamericanos de Ibiza, que también pues, tratarán diferentes cuestiones en la jornada de hoy. Así que yo, sin más, os explicaré un poco cómo irá la jornada. Después de cada ponente, que intervendrá más o menos de forma aproximada pues una media hora, tendremos un tiempo para hacer preguntas por si hay algunas dudas y después, al final de todo de la jornada, si todavía queda más tiempo y quedan dudas que no se hayan podido resolver más genéricas, pues también las podréis preguntar, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por venir y dejo la palabra a Manuel Hernández, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Alejandra, a Patricia, a todas las responsables de la organización. Y bueno, muchas gracias también por llamarnos, por contar con nosotros, porque realmente en el ámbito de extranjería, como todos ustedes saben, la Policía Nacional pues tiene una serie de funciones y de competencias que bueno, es interesante que las planteemos. Yo voy a hacer un pequeño repaso por los servicios que ofrecemos, pero también, por otro lado, quisiera ofrecerles una imagen de la Policía Nacional, que yo espero que ustedes compartan con nosotros y que también, bueno, pues se extienda un poco, se transmita, porque muchas veces la imagen de la policía pues va ligada con el uniforme, con el armamento, con la defensa, con el poner orden en la calle, y da la sensación a veces de que la policía pues tiene funciones más represivas que de otro tipo. Lo que quería aprovechar era también para presentarles a la policía que llevamos muchos años construyendo. La verdad es que
por lo menos 30 y tantos, 35, 36 años al menos, construyendo, y que es una sociedad una policía muy adaptada a esta sociedad. Precisamente el título que tenemos es el de el tratamiento de la extranjería. Ahí hablaremos de los servicios que vamos a ofrecer, y el de las consideraciones éticas de la función policial, porque en el fondo cuando se piensa en la policía se piensa, como decía muy bien en la presentación Javier, en una institución que tiene que aplicar la ley, ajustarse al principio de legalidad, pero ajustarse al principio de legalidad de una manera muy estricta, muy tajante, sin valorar circunstancias, sin adaptar a cada caso esa aplicación de la legalidad, pues significa no entender bien el trabajo de una institución como la nuestra, que yo creo está para muchas más cosas que no aplicar estrictamente de manera mecánica, de manera robótica, las normas legales, ¿eh? Aunque, por supuesto, tenemos que ajustarnos a ellas y movernos dentro de ellas. No sé si... Ahí está. Bueno, la primera referencia que tenemos que hacer es a la Carta Magna. Ayer estuvimos de cumpleaños, 43 años, que nos han proporcionado pues, realmente una sociedad donde la convivencia, donde el concepto de bienestar social, pues yo creo que se ha implantado. Quizás el gran reto que tenemos en el futuro, o que tenemos ahora mismo, es mantener los niveles de bienestar y los niveles de convivencia de los que hemos disfrutado desde que en 1978 la Constitución se aprobó. Cuando hablamos de fuerzas de seguridad, apelamos al artículo 104 de la Constitución. Como ven ustedes ahí, se trata de mantener la seguridad ciudadana y de proteger, respetar el ejercicio de los derechos y libertades. Y aquí, como se pueden imaginar, conseguir el equilibrio, conseguir que la seguridad ciudadana, digamos, no se vea alterada, o si se ve alterada, restablecerla, y respetar la dignidad de todas las personas que en un momento dado, en una circunstancia, están participando en un hecho concreto, pues la verdad es que requiere de una gran habilidad, de una gran formación y de tener muy claros los objetivos, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Es decir, cómo conseguimos que los policías se identifiquen realmente con los objetivos de esa institución y que no se dejen llevar pues, por algún prejuicio, algún estereotipo o vaya usted a saber qué cosas. Cuando hablamos de, pueden imaginar, hacer uso de la fuerza ante una situación en la que hay una agresión, por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos usar la fuerza? Tenemos un arma, tenemos medios de defensa. ¿Cómo conseguimos trasladar la idea de proporcionalidad? ¿Cómo podemos preservar la dignidad de la persona que en un momento dado tiene que ser detenida porque está generando un problema, está causando un delito, pero sin atentar a su dignidad? Entonces, ahí nos encontramos realmente con situaciones en donde los profesionales tienen que demostrar muchísimo equilibrio, muchísima serenidad y, sobre todo, un alto grado de preparación y de saber exactamente en qué consiste su trabajo. A eso me refiero cuando hay que conjugar la seguridad ciudadana con la protección de la dignidad de las personas. Y esto es el mandato constitucional. Aquí, precisamente, en una sociedad como la nuestra, se trata de valorar las expectativas de nuestros clientes, de las personas que van a recibir nuestros servicios. Y hablamos de todo tipo de servicios. Por lo tanto, pongan ustedes o incluyan a los protagonistas que les parezca más correcto. Cuando hablamos de qué se espera de la policía es precisamente eso. ¿Qué funciones son las que tiene que realizar una policía en una sociedad como la nuestra?
¿cuáles son nuestras expectativas? Y realmente, si se fijan, pues la primera, contribuir a mejorar el bienestar social. Contribuir a mejorar el bienestar social parece que dicho para la policía pues es bueno, pues algo quizás que se excede de nuestras funciones. Pero cuando les digo que realmente lo que se valora como calidad por parte de los ciudadanos tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la libertad, bueno, se está llevando otra vez al mandato constitucional. Libertad, seguridad son dos de los valores fundamentales en donde tenemos que movernos y en donde tenemos que ser capaces de conseguir que la gente, que los ciudadanos realmente capten pues bueno, nuestras funciones, nuestras competencias. Cuando hablamos de bienestar social, se trata de que todo el mundo vea que la policía respeta realmente su dignidad, la de absolutamente todos. También se espera dar respuesta a los delitos que se cometen y dar respuesta con prontitud, dar respuesta de la manera más eficaz, consiguiendo pruebas, consiguiendo que efectivamente se detenga a quien ha cometido el delito. Y en esto realmente estamos consiguiendo unos niveles de especialización gracias a los investigadores de la Policía Judicial y a los investigadores de la Policía Científica que, de lo que nos podemos sentir realmente orgullosos absolutamente todos. Ajustar la conducta a las exigencias éticas y legales es el tercer punto que he querido destacar, porque cuando hablamos de ética estamos intentando conseguir que el policía vaya un poco más allá de lo que se le exige desde un punto de vista legal, sea capaz de ponerse en lugar de empatizar con. Y si es capaz de hacerlo, pues seguro que será capaz de adaptarse a esas circunstancias que comentaba antes. Un elemento fundamental aquí es el ponerse en lugar de la víctima del delito. Una de las cosas que nosotros nunca podemos olvidar es que evitar las segundas victimizaciones es un elemento central del trabajo de la policía. Y respetar por encima de todo la dignidad humana. Si consideramos la policía como un servicio público, yo creo que empezaremos a tener claro que es la policía de todos, la policía de los ciudadanos. Y, por lo tanto, su trabajo, sus funciones, van encaminadas a realizarse sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de favoritismo. ¿Qué herramientas tenemos para desarrollar, para conseguir estos objetivos y satisfacer las expectativas de los ciudadanos? Bueno, pues aparte de la normativa legal, que esa ya es conocida, los códigos éticos y concretamente el Código Ético de la Policía Nacional es nuestra gran referencia. A cualquier persona que quiera ingresar en la policía se le pide que lo conozca, se trabajan esos temas durante todo el proceso de formación. No sé si sabrán ustedes, pero hacerse policía en España es bastante complicado. Están ahora las oposiciones y 55 o 60.000 aspirantes para 2.000, 2.500 plazas. Es algo habitual cada año. Unos niveles de formación previo, mínimo de bachillerato. Y cuando estamos hablando de acceder a la escala ejecutiva para ser un inspector de policía, estamos hablando ya del grado y de una serie de pruebas que hacen una selección, un filtro realmente importante entre todos aquellos que desean ser policías. Trasladarles en qué consiste o cómo debe ser la función de la policía es lo que hacemos a través del Código Ético, que se aprobó hace 8 años, pero que tiene ya su base en la Ley Orgánica de 1986, dentro de los llamados principios básicos de actuación, que son los que recogen un código de conducta, que es donde se ha inspirado la elaboración de este código ético. Fíjense, no es que aspiremos a, yo creo que ya lo estamos consiguiendo, ser una policía integradora, representativa de todos los ciudadanos. A lo largo de los años, han ido ingresando en la policía muchísimas personas que son representativos
de los diferentes grupos sociales de una sociedad como la nuestra, que es heterogénea, que no es como aquella en la que yo nací o como la que había cuando yo ingresé en la policía hace 40 años, 41 ya, sino una sociedad tremendamente diferente, tremendamente cambiante, pero que sigue manteniendo unos niveles, yo creo, de seguridad y libertad admirados fuera, tremendamente respetados y que tenemos la obligación de mantener. Creo que es una policía que hace un buen trabajo en esa faceta de integrar, de incluir, no de excluir. Aunque aquí a veces pues depende de las experiencias que cada uno tengamos y de con quién hayamos interactuado, ¿no? Porque una cosa es lo que la institución plantea y lo que son objetivos institucionales, y otra es que a veces bueno, pues uno tenga una experiencia concreta en donde el trato haya sido muy bueno, maravilloso, lo que él espera, o el trato haya dejado algo que desear. Luego, si quieren, hablamos de algunas de estas cosas, si hay anécdotas. Por tanto, representativa de toda la sociedad, integradora y a la que se le exige neutralidad, imparcialidad y no discriminación. Esa no discriminación y esa imparcialidad son exigencias legales, pero a la vez son exigencias éticas. Cuando hablamos de exigencias éticas estamos hablando a veces de actitudes, de gestos, de palabras. Decir, oiga, usted tiene que hacer una toma de declaración del denunciante en estas condiciones. Esta es la oficina, la ODAC, la Oficina de Atención al Ciudadano. Tiene que estar sentado de esta manera, usted tiene que rellenar el formulario así, pero a lo mejor nadie le ha dicho que sonría, o nadie le ha dicho que guiñe un ojo, nadie le ha dicho que diga unas palabras muy amables, porque eso a lo mejor le regocija más a la víctima, y a veces tiene que salir de uno mismo, ¿no? Todo este tipo de cosas son las que entran dentro de crear ese clima en el que los policías se sienten, digamos, se sienten más cercanos y consiguen que los ciudadanos se sientan más cercanos a ellos, empiecen a confiar en esa policía y empiecen o piensen que la policía es su policía. Ese es uno de los grandes objetivos cuando hablamos de un código de ética. Los códigos de ética son realmente recientes y son los que definen en qué consiste el trabajo policial. Los más antiguos datan del año 1979, así que fíjense, estamos hablando de una profesión que realmente, definida como la entendemos ahora, es bastante moderna. Esto nos lleva directamente a la parte final del planteamiento, de este primer planteamiento. Es decir, tenemos una Constitución que nos dice qué es lo que espera de la policía, cuáles son sus funciones. Tenemos además a una institución policial que mediante un código ético y mediante las normas, la legislación establece cómo debe ser, cómo se debe organizar esa policía. Y ahora tenemos al policía que tiene que llevar a la práctica todo eso que quiere su organización que transmita, porque al final la imagen que tenemos de las instituciones es las que nos dan las personas. Esa es la imagen, ¿no? Si las personas nos transmiten una buena sintonía, una buena, digamos, capacidad de interactuar, de solucionar problemas, seguramente acabaremos creyendo en esa institución a través de esas personas. Si la imagen que nos está trasladando no es la correcta, no nos acabaremos de creer mucho lo que nos está transmitiendo la institución. Y fíjense, cuando hablamos de la policía, nosotros lo queremos plantear como un agente de cohesión social. No hay nada mejor en una comunidad que una policía que sea capaz de cohesionar, porque esa comunidad, aparte de que haya otras muchas instituciones que también cohesionen, será una sociedad, una comunidad mucho más segura, en donde habrá menos conflictos y donde los conflictos que surjan siempre se canalizarán de manera adecuada hacia aquellos que pueden dar buenas soluciones, soluciones correctas. Cuando las personas piensan que las instituciones no les van a solucionar sus problemas, tenemos un problema porque buscan la solución en mecanismos paralelos y empezamos a crear ámbitos separados del ámbito institucional, empezamos a crear situaciones de indefensión, situaciones en las que, ¿cómo voy a denunciar si me puede pasar tal cosa?
no me acabo de fiar de lo que me dicen, por lo tanto no voy a acudir a la institución, y al final podemos caer en manos de gente que pueda aprovecharse de nosotros porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Eso tenemos que evitarlo como sea, y ese es un mensaje que yo quiero trasladar por encima de todo, ¿no? La policía hay que entenderla, a los policías, como agentes de cohesión social, que tenemos la obligación de hacer todo esto, ¿eh? Mediar, facilitar la convivencia, ser un ejemplo a imitar entre los jóvenes. Es decir, si yo, policía, estoy en la calle de uniforme y estoy tratando a una persona, la manera de tratar a esa persona lo están viendo los demás. Si el trato es correcto, eso es un escaparate, y eso servirá para quien me vea a mí tratando correctamente al otro, lo asuma como, y sobre todo los más jóvenes, como un ejemplo a seguir. Ser la policía de todos los ciudadanos y la atención prioritaria a las víctimas. Esto también es algo que tiene un recorrido grande. Nosotros, en nuestros procesos de formación, hablar de las víctimas es algo que lo llevamos haciendo ya unos 25, 26 años. De la víctima en general, de la mujer como víctima, por supuesto, de las víctimas especialmente vulnerables. Cualquier víctima requiere la inmediata atención, la comprensión, la escucha por parte de los policías en el entorno que les resulte más adecuado. En esto hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda. Y cuando hablamos de atención a víctimas, estamos hablando de cohesión social. Esto es fundamental. Bueno, quería cerrar esta primera parte con estas reflexiones. Y ahora nos vamos a la segunda, que es la idea de la Brigada de Extranjería. Como saben ustedes, nosotros tenemos una serie de competencias muy limitadas, porque en el ámbito de extranjería muchísimas competencias tiene también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría de Estado de Migraciones, que es la que realmente se encarga de dirigir la política gubernativa en ámbitos de extranjería, que es una política en consonancia con las directivas de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. Nuestras funciones, digamos que se delimitan dentro de lo que se llama la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y esa Comisaría General, pues fundamentalmente tiene como funciones el control de entrada y salida de los ciudadanos españoles y extranjeros por nuestros puestos fronterizos, el preservar y el investigar y el atender a las víctimas de las redes de inmigración, de la trata de seres humanos, con toda la variedad que hay de trata de explotación laboral, explotación sexual, explotación para la mendicidad, tráfico de órganos, todo este tipo de hechos que normalmente están apoyados en organizaciones criminales, la falsedad documental. Y todo este tipo de cosas se recogen a nivel territorial, tanto a nivel central como a nivel territorial, dentro de nuestra brigada. Como ven ustedes, tenemos además todo lo relacionado con la documentación de extranjeros en el ámbito del que somos nosotros competentes, porque ustedes saben muy bien que las oficinas de extranjería dependen de la delegación del Gobierno y están básicamente aquí en Ibiza, no están ubicadas en la comisaría, están ubicadas en la Casa del Mar, y allí se hacen, digamos, los trámites de más envergadura para la obtención de tarjetas, etcétera. Tenemos el negociado de extranjería, ahora veremos cuáles son los trámites más importantes, la Secretaría de la Brigada, donde se tramitan las solicitudes de asilo, por ejemplo, el Grupo Operativo de Extranjeros, y la unidad, la UCRIF, que es la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales. Estas competencias, digamos que las tenemos sobre toda la isla de Ibiza y la isla de Formentera, en nuestro ámbito de actuación. Le he puesto ahí una animación que no quería yo, pero no se ha quitado. Bueno, el negociado de extranjería, ¿cuáles son los trámites que más hacemos? Pues fundamentalmente las tarjetas de identidad, los NIE, los certificados de NIE y los certificados de los ciudadanos europeos. Normalmente casi todas, bueno, estas
Estas funciones o estos trámites se resuelven con cita, con la cita previa. Ya saben ustedes, hay que entrar en la web, solicitar la cita. Ya sé que a veces es un proceso un poco complicado, pero bueno, se consigue. Lo que hemos hecho aquí en Ibiza es por lo menos mantener el número de personas que están realizando estas funciones, y ahora mismo pues el tiempo de espera yo creo que es bastante razonable, está en algo más de un mes y una semana, pero es similar, por ejemplo, a la tramitación de los documentos de identidad de los ciudadanos españoles. Ahí estamos un poco en esa línea. Hay algunos trámites que no requieren cita y que en el horario de 1 a 2 todos los días, bueno, pues se pueden solucionar y en ese mismo momento, bueno, pues se resuelven. No hay que ir 2 veces, por lo tanto. La Secretaría de la Brigada tiene varias funciones también. Quizás lo más importante, ha salido aquí, es los trámites de solicitudes de asilo. Este año me parece van 203, 205 tramitaciones. Las cartas de invitación, unas 250 se han hecho este año. Los títulos de viaje para las personas que no tienen documentación, bien porque dentro de la figura de apátrida o porque los países que tendrían que documentarles, sus países de referencia, no los han documentado. Y también se tramitan las prórrogas de estancia. Para esto normalmente no hay citas, uno acude a la comisaría y dice que quiere hablar con la brigada, con la Secretaría de Extranjeros, o dice qué es lo que necesita y ya le derivan a la Secretaría para que le atiendan y luego le ofrezcan una cita en el momento que haya la posibilidad de hacerlo. Esto es presencial, totalmente. El grupo operativo de extranjeros es el que se encarga de los trámites de expulsión, la detección, la localización de personas que están en situación de estancia irregular e iniciar los expedientes de expulsión. También son los encargados de hacer los traslados y la custodia cuando las expulsiones se materializan. Son los encargados de emitir los certificados de situación administrativa cuando nos lo pide cualquier institución, y los trámites se encargan también normalmente cuando nos llegan pateras, que nos están llegando con mucha frecuencia últimamente, de gestionar la devolución, los trámites de devolución. Finalmente tenemos la UCRIF, que se encarga de la investigación, salvo la gestión de los menores no acompañados, también normalmente llegados en patera, que al final son tutelados por, en este caso, por el Consell de Ibiza o por el Consell de Formentera, y que son alojados aquí y, bueno, pues, y durante todo el periodo de tutela por parte del Consell nosotros también llevamos a cabo una especie de tutela administrativa, ¿no? Somos un poco el punto de contacto con la Fiscalía. Las investigaciones, pues la trata de seres humanos, que se pueden imaginar, nos ocupan mucho de nuestro tiempo. Los delitos relativos a la prostitución, las falsedades documentales y las redes de inmigración en general. Todo esto se pueden imaginar que requiere muchísimo esfuerzo, mucha dedicación, y que necesita contar también con la colaboración de muchas personas. Es decir, no podemos conformarnos, no podemos resignarnos a situaciones en donde alguien, porque pertenezca o supuestamente pertenece a grupos vulnerables, no quiere comentar su problema con la policía, porque probablemente si lo comenta con la policía su situación pueda empeorar, pensando hacia adentro, ¿no? Yo lo que recomiendo es que todas estas situaciones en donde alguien se pueda sentir explotado, que lo comunique, que se ponga en contacto, que lo denuncie, que lo investigamos, y que lo que nos interesa a nosotros es que todas estas situaciones vayan a menos, o por lo menos no gocen de cierto ocultamiento o de cierta falta de datos. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental: los delitos que no se denuncian quedan impunes
y lo que hacen es aumentar la sensación de impunidad que tiene el infractor, ¿eh? Y en esto todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Nosotros como policía la que nos toca y los ciudadanos la que os toca también. Para terminar un poco, no sé si voy en tiempo. Antes hemos hablado de la policía como institución, de los objetivos institucionales que nos marca la propia Constitución, de la idea de que somos un servicio público y de que los códigos éticos, el código ético nuestro nos ayuda a la institución policial a definirnos y a presentarnos ante la sociedad, y cómo eso repercute en el ámbito individual de todos los que entramos en la policía, de todos los que queremos ser policías, para que asumamos la mentalidad de funcionar como un agente de cohesión social, facilitador de la convivencia, mediador, respetando por encima de todo la dignidad de las personas. Bueno, pues bien, en el ámbito de la extranjería, esto se traslada en una figura que por el momento tiene una relación directa con las investigaciones de trata de seres humanos, que es la figura del interlocutor social. El interlocutor social dentro de la policía se configura como un punto de contacto con las asociaciones, con las organizaciones que tienen experiencia en el tratamiento con víctimas de trata y, bueno, pues dan todo tipo de información, todo tipo de asesoramiento en todo aquello que necesiten. Ahí tenemos las instrucciones que desarrollan esa figura y debemos saber que a nivel territorial, a nivel nacional, hay un interlocutor social nacional, pero a nivel territorial las jefaturas superiores tienen a nivel provincial dos interlocutores sociales y nosotros aquí, aunque esto no es una provincia, también tenemos dos interlocutores sociales que pertenecen ambos a la Brigada de Extranjería. Hay además otra figura de interlocutor social específica para los delitos de odio, que también creo que es un tema que hay que abordar y que nos está ocupando de alguna manera más de lo que nosotros en principio pensábamos. Y esa figura ha sido ya recogida en el año 2014. En estos momentos, esta figura del interlocutor social para delitos de odio la canalizamos a través de la figura de la participación ciudadana. Nosotros tenemos también un servicio de participación ciudadana por donde nos puede entrar cualquier tipo de solicitud, cualquier petición de contacto, cualquier información que alguien nos quiera hacer llegar acerca de algún problema que pueda tener y de ver cómo lo podemos solucionar. Ahora cuando terminemos le puedo dar la dirección. No la he grabado, pero es muy sencillita y sí que me gustaría que la tuvieran todos ustedes para lo que necesiten. Y en el ámbito sanitario también hemos desarrollado una figura de interlocutor social precisamente para que las asociaciones de enfermeros, de médicos, de sanitarios en general, que están siendo víctimas de algún tipo de agresión, ahora han aumentado en estos 2 o 3 últimos años, se pueden imaginar ustedes por qué, pues tengan un contacto directo, un punto de contacto y también reciban asesoramiento e información por nuestra parte. Esta ha sido creada en el año 2017. Bueno, pues realmente no estamos hablando solamente de proyectos de futuro o de ideas que se podrían poner en práctica, sino que estamos hablando de situaciones reales, es decir, algo que ya ocurre y algo que ya tenemos y que nos tienen que llevar a presentarnos a la policía, a presentarnos ante la sociedad, pues como una institución que está realmente abierta y realmente, bueno, pues transparente en el sentido de qué decisiones, qué funciones tiene que realizar y el intercambio de información, en este caso, que tiene que ser bidireccional, bueno, pues lo tenemos que profundizar en todos los sentidos. A mí simplemente me gustaría que ahora ustedes, pues las preguntas que tengan o las experiencias, yo sé que en una comisaría, pues a veces hay de todo y a veces alguien, pues muchas veces por malos entendidos, porque imagínense ustedes
un día como hoy, pues no sé cuántos trámites se han realizado. Yo he sacado 2 o 3 fotografías para ponerlas aquí, lo que pasa que al final, bueno, las cuestiones técnicas, ¿no? No me cabía, no sabía cómo hacerlo a última hora y bueno, pero a veces se producen malentendidos. Yo espero que esos malentendidos se disculpen y tengan en cuenta que no, todos los policías, el 100% de los policías de esta comisaría están para atender y para facilitar los trámites que sean necesarios y que ustedes son los que van buscando. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. El correo de comisaría para cualquier tipo de contacto es ibiza.participación@policia.es. Ibiza, todo con minúscula, .participación, sin acentos, @policia.es. Los problemas que más nos llegan, bueno, pues muchas veces son los de las citas, los de las urgencias, por conseguir una cita. Bueno, yo aquí sí que quisiera también trasladarles que cuando hay situaciones de mucha urgencia y se pueden demostrar porque uno, pues no sé, tiene algún documento que justifica la urgencia, porque si no todo el mundo tiene urgencia, ¿eh? Todo el mundo va con mucha urgencia y todo el mundo quiere ser atendido el primero, pero la verdad es que hay que discriminar, porque si atendemos a unos no podemos atender a otros, que son los que ya están con cita. Yo esto sí quiero que lo tengamos claro. Todos los trámites que se hacen con cita creo que se hacen en el tiempo correcto, es decir, si se da una hora, se hace normalmente a esa hora, salvo que hayamos tenido algún problema de tipo informático. Y los que se hacen sin cita, pues depende el número de personas que acudan ese día. Ya les he dicho antes que de 1 a 2 se hacen una serie de trámites, como por ejemplo las certificaciones y las autorizaciones de regreso. Todo eso se hace en el acto y a veces pues hay que esperar un poco. Pero bueno, a mí me consta que va bastante rápido. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntar, hay un trámite que a veces pedimos para las no contributivas, que es en los últimos 10 años las entradas y salidas de la persona que es inmigrante y vive acá. ¿Ese trámite se puede hacer aquí en la Secretaría o hay que ir a hacerlo a Mallorca? Pues ese trámite de entradas y salidas se puede hacer aquí en la Secretaría, sí. Sí, sí. Para presentar en el INS normalmente. Sí, sí, se emiten certificados y se nos piden y nosotros regularmente hacemos ese tipo de contestaciones y de informes. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sí. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera, más que una pregunta, es hacer un comentario de un hecho que viví. Primero porque estaba precisamente en la policía, iba a hacer un trámite de otra persona y lo tuve que vivir prácticamente de primera mano en un asilo. ¿Una? En un asilo. Llegó una señora colombiana, muerta de susto, porque digamos que no, cuando nosotros somos extranjeros, no tenemos papeles, nos dicen policía, es que a nosotros se nos va el cuerpo, ¿vale? Yo estaba ahí, salió el funcionario a atenderla y la verdad que no fueron las mejores formas en atender a esta persona y las personas tienen que respetar. Tenga o no tenga el derecho de lo que está pidiendo, yo pienso que el funcionario lo que tiene es que o escucharla y dar el trámite que corresponde, pero no dejar a las personas de esa manera, como no decirle, venga, devuélvase a su país, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién la llamó? Porque es que cuando nosotros salimos, nosotros no salimos por gusto, nosotros salimos porque
Por un X o Y motivo, esta señora en su momento dijo que le habían incendiado la casa, que todo este paseo, pero es que Colombia es muy grande. Vale, sí, pero cada uno tiene su razón. Cada uno tiene su razón. Entonces, claro, la mujer salió a punto del llanto. Yo, la verdad, le digo, a punto de saltarle al policía a la yugular. Yo decía, si me meto con este, me meten a la cárcel. ¿Vale? Eso por una parte. Y a mí me sentó supremamente mal. Yo le dije, no, tranquila, mire. Bueno, la señora finalmente se fue a Madrid y creo que hizo la gestión por Madrid. Otro caso que me tocó muy de cerca, porque es una casi familiar, una persona muy allegada a mi casa. Ella es médico venezolano, ¿vale? Y se presenta a la policía a solicitar su asilo. Y ya le tocó con una funcionaria, no las conozco. Y ella, como en su letra de médico, escribió el nombre de su padre. La funcionaria no le entendió el nombre. Y le dice, pero es que usted no sabe escribir. ¿A usted quién le dijo que viniera o quién la llamó? Ella salió, yo la estaba esperando afuera y me decía, es que esto no puede ser posible. Yo, es que es posible, es que es lo que está pasando. No sé ahora, le estoy hablando de exactamente febrero del año 2020. No sé si sigue pasando porque yo la verdad por allá no he vuelto. Entonces, cuando hablaba de la conexión entre la policía y el ciudadano, es que ahí es donde se pierde la confianza. Ahí donde el ciudadano extracomunitario, el personal que no tiene papeles, la chica que está siendo prostituida, le da miedo acercarse a la policía porque siente que va a sentir una respuesta negativa. Y yo pienso que en ese momento ese era el mensaje que se estaba enviando. Sí, bueno, pues ahí en esa parte es en la que he querido yo incidir, ¿no? Precisamente que lo que trabaja la policía como institución, pues a veces no se refleja por parte de algún policía en su interactuación. A veces, bueno, yo tiendo a pensar que a veces es un mal día o a veces es un malentendido y que no es una situación que sea genérica. Y también hay una manera de solucionarlo, que es conociendo el caso y actuando e interviniendo. Es decir, a mí los casos que me llegan en donde ocurren este tipo de actuaciones no dejo pasar ninguno. A todos les doy una respuesta y todos los analizo. Y luego después tomamos las medidas que haya que tomar, porque tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y en eso tenemos que estar todos los que formamos parte de esta institución. Antes he dicho que la imagen de la policía que tiene la gente es la que le da a un agente que puede ir de uniforme o no, pero de uniforme todavía tiene más obligación para ajustar su conducta a esas exigencias éticas y legales. Las exigencias legales nos obligan a dar una respuesta, a realizar unos trámites y esas éticas son las que nos llevan por el camino de empatizar y de intentar dar confianza. Porque nosotros sabemos que para ser eficaces tenemos que contar con la población. Si no contamos con la ciudadanía no somos nada eficaces y para poder contar con la ciudadanía que te respete, que te apoye, que en un momento dado colabore para solucionar determinados problemas, tenemos que dar todos estos pasos y hacer todas estas cosas. Es decir, estas cuestiones que yo planteo no son, digamos, una declaración de intenciones. Es algo que estamos ya poniendo en marcha y que cuando alguien no se ajusta a ella le tendremos que preguntar que a ver qué pasa y que nos diga por qué. Por lo menos. Y cuando se hacen las preguntas adecuadas en el momento adecuado, la gente empieza a recapacitar. Si no, si nadie dice nada, pues al final tendremos, es como lo que decíamos antes de las denuncias, ¿no? Es decir, si alguien está sufriendo, está siendo víctima de una explotación del tipo que sea y no denuncia ni pone en conocimiento, seguirá así siempre, ya no solamente por ella o por él, sino por los que vengan detrás, que seguirán estando igual porque no hay una manera de respuesta. Se pueden dar respuestas. Y de hecho estamos dando respuestas. Terminamos, ¿no? Bueno. Mira, es que hay una pregunta allí, no sé si... Espera, la hacemos... Espera, déjame. Perdonad. Después, al final del acto, haremos más preguntas. Lo que tenemos una de las ponentes que se tiene que ir, me sabe mal, y así le dejamos tiempo también para que puedan hacer ustedes alguna pregunta después. Así que nada, si quieres, Manuel, seguimos después, sí, sin problema. Gracias, Manuel.
Yo como reflexión adicional al final creo que efectivamente la Policía Nacional, el comisario lo ha explicado, está ahí para ayudar, aparte de para hacer cumplir la ley, evidentemente, como he comentado, pero hay una parte muy importante en la que se ha ido progresando mucho y creo que son pasos que se han dado en firme que creo que demuestran que al final están al lado del ciudadano, sea cual sea su origen o condición, y eso creo que es importante. No os voy a quitar más tiempo. Ahora con nosotros pues, nos explicará Patricia cómo convalidar el tiempo cotizado de las pensiones y cómo poder cobrar estas prestaciones aquí con el tiempo trabajado en otro país, en un país extranjero. Así que, Patricia, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia Oteiza y la oficina en la que trabajamos hace 7 años es PCB Pensiones. Bueno, voy a centrarme en realidad todos llegaremos a la etapa de jubilación y tanto gente que ha nacido en otros lugares de Europa como en América Latina tiene muchos de ellos convenio con España. ¿Qué quiere decir esto del convenio? Quiere decir que si yo he trabajado, mi propio ejemplo, yo soy argentina y trabajé 10 años en Argentina, luego me vine aquí y me quedan unos 20 años de trabajo hasta la edad de jubilarme. Entonces, cuando termino mi etapa laboral, voy a tener en realidad no los 20 años que trabajaría aquí, sino 30 años en total. ¿Por qué? Porque se suman ambas aportaciones. Bueno, esto sé que así dicho genera un montón de dudas. La gente mucha viene y me dice, bueno, yo me traigo mis años. Nadie trae los años. Y España paga todo. Tampoco es así. En realidad, cada país paga su pedazo. Es decir, que si yo en mi ejemplo he trabajado 10 años en Argentina y 20 en España, cuando yo vaya a cobrar mi jubilación, ¿qué es lo que voy a cobrar? Argentina pagará los 10 años aportados en mi país. Los pagará aquí, pero los paga Argentina. Y España pagará los 20 años que he aportado aquí. Es decir, cada país paga el proporcional de lo que uno ha aportado. Perdón. Bueno, ahora sí aumentó. Para no hacerlo un poco más dinámico y porque hay muchos países y cada país tiene sus características, voy a preguntar, a ver, ¿qué nacionalidades hay aquí? ¿De qué nacionalidades son algunos? Bueno, colombianos sé que hay, boliviano, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil lo voy a deber, porque Brasil en realidad es un convenio muy especial porque normalmente los convenios para la jubilación tienen que ver en Europa, porque es Europa y porque somos parte del país europeo, y en América tiene que ver siempre con países que en su momento hayan sido colonizados. Y en Brasil hay un convenio que yo particularmente no lo manejo bien. Entonces, sí me puede mandar un correo a PCB Pensiones y yo le contestaré, pero con un poco más de tiempo, porque no me gusta contestar algo que no lo manejo realmente bien. Muy bien, entonces empezaré por Argentina. Por Argentina, bueno, porque era nuestro ejemplo. En Argentina, y esto pasa en muchos países, la edad de jubilación es distinta a la de España. Argentina, las mujeres, hoy por hoy, porque esto cambiará lamentablemente, se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Y aquí la edad de jubilación, tanto para hombre como para mujer, es 67 años. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando yo llego a la edad de 60 años, siendo mujer, si entre los dos países llego a la cantidad de haber aportado 30 años, entonces puedo solicitar mi jubilación, aunque aquí siga trabajando. No todos los países de Latinoamérica, por ejemplo Ecuador, permiten esto. Es decir, por ejemplo Ecuador, aunque la edad de jubilación también es más joven, dice que uno tiene que jubilarse cuando deja de trabajar. Es decir, no permite jubilarse antes. En cambio, Argentina sí. Si uno llega a la edad y tiene los años de aporte entre los dos países, puede jubilarse. ¿Cómo se hace esto? Bueno,
haciendo una solicitud a través del INSS, que no es fácil, no es rápida, pero que sí se logra. Casi todos los trámites de jubilación por convenio con Latinoamérica tienen que pensar que lo que menos tarda es 1 año, con suerte. Y la mayoría, ahora con COVID, casi seguro, es entre año y año y medio. Hay países que tardan más en responder, o hay épocas que hay países que tardan más en responder. Hoy en día son Ecuador y Colombia, que son los que más tardan en responder. No quiere decir esto que no sale, sí sale, pero hay que pensar que hay un tiempo de demora. Y ese tiempo es así, no se puede cambiar. ¿Qué pasa cuando el país responde? Bueno, si el país responde, por ejemplo, que sí, que tiene derecho, que la persona se puede jubilar, entonces se empieza a pagar el proporcional de lo que ha aportado desde el momento que se jubiló. Y cuando uno llega aquí a los 67 años y sí se puede jubilar en España, entonces termina de completar su jubilación. Ahí nuevamente se presenta y España paga el resto de jubilación. Ahora vamos a pasar a Colombia. A ver. Muy bien. Colombia tiene una característica que muchos países lo tienen en Latinoamérica, pero en Colombia es muy acentuada. Que hay mucha gente que casi sin saberlo, o porque en su momento los anotaron, están anotadas a las AFJP. Estas son como una jubilación privada, es decir, no es Colpensiones. Fondos de pensiones. Claro, fondos de pensiones. Este tipo de jubilación, ¿qué problema tiene? Bueno, en general, las pensiones, cuando uno quiere combinarlas, tiene que ser de Estado con Estado. Es decir, en principio no vale un fondo de pensión. Pero esto tiene solución. El problema es que las AFJP me permiten trasladar mis aportes 10 años antes de la edad de jubilación. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la edad de jubilación de las mujeres en Colombia es 57 años de edad, bueno, a los 47 años yo ya tengo que haber pasado mis aportaciones de la AFJP a Colpensiones. ¿Para qué? Para que en su momento, cuando yo pida cuántos años he aportado, existan. Si no, para el Estado no existen y el INSS habla siempre con Colpensiones. Y esto entonces es un problema que tiene Colombia, que tiene que empezar a averiguar realmente cómo tiene sus aportes bastantes años antes, 10, 12 años. Yo diría 12, porque tienen que pensar que cambiar de un fondo de pensiones a Colpensiones tarda tiempo. Dicho esto, bueno, el sistema es muy similar al de Argentina. Uno inicia los trámites y en la edad 57 las mujeres, 62 los hombres, y cuando se termine el trámite, uno está jubilado solo en Colombia, hasta llegar a la edad de jubilación en España. Cuando llegue la edad de jubilación en España, se vuelve a solicitar el trámite y se jubila en completo. España-Ecuador. Bueno, Ecuador, como les decía inicialmente, lo que tiene es que Ecuador no admite que uno siga trabajando, cosa imposible aquí, porque la edad de jubilación es pocas las personas que pueden decir, bueno, yo a los 60 años dejo de trabajar y espero que me jubile Ecuador y que me jubile España. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En realidad uno tiene que solicitar la jubilación cuando deja de trabajar. Y hay gente que, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay gente que trabajó acá 8 años, porque llegó grande, porque cuando empezó a aportar, aportó muy pocas horas, porque a veces no es fácil tener un trabajo a jornada completa, por distintos motivos. Entonces tiene 8 años. Y en Ecuador tiene, supongamos, 10. El mínimo de aportes para jubilarse en España son 15 años, por ahora, luego va a ser 19. Entonces podría unir ambos aportes, los 10, supongamos, de Ecuador y los 8 de España, teniendo la edad en ambos lugares, porque siempre condición fundamental es tener la cantidad de aportes y la edad correspondiente. Entonces,
une todo. ¿Y quién paga? Bueno, paga el proporcional Ecuador, el proporcional de los 10 años. España pagaría los 8 años aportados. Pero normalmente, como son pocos años aportados, no llega al mínimo que exige la Unión Europea y España en particular de jubilación, que son 605 euros por ahora. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a esos 605? Ahí entra la Unión Europea, que da como un convenio de regulación, es decir, aporta lo que falta. Esto cada año se revisa y esto pasa en todos los países. Yo lo digo acá en Ecuador, pero en realidad pasa en todos. Se revisa cada año, ¿por qué? Porque como nuestras monedas tienen cambio de valor, Argentina, por ejemplo, es la primera, ¿no? Que sube, baja, entonces nunca uno sabe cuánto cobra, tampoco lo sabe el INS. Y para darnos un plus, para llegar a los 600 euros, tiene que saber cuánto tiene que dar. Entonces, cada año se presenta una declaración, como si fuera de la renta, que es de complemento a mínimos. Esa declaración, ¿para qué sirve? Bueno, justamente para saber realmente cuánto cobró en el año la persona que está jubilada y a ver si tienen que ajustar el complemento a mínimos hacia más o hacia menos. En algunas ocasiones, escasas, pero las hay, como esto se paga anualmente, la persona queda debiendo al INS. Esto pasó en Argentina. En un momento hubo un cambio que quedó de 10 a 40. Hubo un cambio muy, muy fuerte y entonces, claro, lo que uno cobraba no era lo mismo. Entonces, en ese momento, si uno debe al INS, el INS le permite devolver poquito a poco con su pensión, pero en realidad debe porque le adelantó dinero que no le correspondía adelantar. Entonces es muy importante cada año presentar la declaración de lo que uno ha ganado y no en euros, sino en la moneda que uno cobra. Por ejemplo, pesos argentinos, dólares ecuatorianos o bueno, la moneda que toque. Bolivia. Muy bien. Para terminar, en Colombia, los aportes que se tienen que dar son 1.300 semanas trabajadas. Es decir, el mínimo para poder jubilarse en Colombia son 1.300 semanas. Y las edades de 57 y 62 años. Ahora, en Bolivia, los aportes mínimos son 120 aportes por parte del trabajador, ¿sí? Y la edad de jubilación de la mujer es de 55 años. Sí tiene hasta 3 hijos. Y luego la edad y 58 años para los hombres. Esto es lo mismo que les decía antes. Es decir, la persona solicita su jubilación y Bolivia, por ejemplo, tiene una característica que todavía se tiene que arreglar, pero es así, yo lo sé por experiencia. Bolivia, uno tiene que tener una cuenta en Bolivia, porque si no es muy difícil que al final mande el reconocimiento. Es verdad que tiene que pagarlo en Europa, pero cuesta y aparte hay otra cosa, que Bolivia, justo estaba hablando con la asesor de la cónsul de Bolivia, que ahora están en Barcelona, todavía no tiene un buen convenio de bancos. Entonces, trasladar el dinero que cobran a Europa sale muy, muy caro. Y hay gente que casi lo que cobra se le va en la transferencia. Entonces, también hay que averiguar muy bien, particularmente en Bolivia, cuánto es el gasto. Porque a veces, supongamos que la persona cobra 200 euros, pero si le cobran 50 de transferencia, es una proporción muy, muy alta. Tal vez realmente le convenga dejarlo en Bolivia y, bueno, utilizarlo para lo que no necesiten. Es decir, que cada país tiene sus cosas. De Perú, bueno, no comento porque veo que no hay nadie. Sí. Perdón. Bueno.
Bueno, de Perú el sistema es muy parecido. La verdad es que lo que tiene de bueno Perú es que la ONP funciona muy, muy bien. Sinceramente, yo los quiero profundamente porque me contestan, cosa que a veces es muy difícil. Bueno, Perú también tiene para las mujeres a partir de 50 años y los hombres a partir de los 55 años. Y para ello debe tener de aportes entre 25 y 30 años. Esto quiere decir que 25 es lo mínimo, ¿sí? que piden. Es lo mismo, estos 25 o 30 años no tienen que, y esto vale para todos los países, no tienen que haber sido trabajados solo en Perú. Estos pueden ser trabajados, por ejemplo, 10 años en España y 15 en Perú. Siempre se puede combinar. Es decir, que no quiere decir que Perú nos va a pagar más de lo que toque, pero sí reconoce el tiempo trabajado en España. Y otra cosa que les voy a decir, y esto es en general, hay países que permiten aportaciones voluntarias. Ecuador, Colombia, por ejemplo. Pero esas aportaciones voluntarias, si son en el mismo momento que ustedes están trabajando acá, no les valen como años plus. Que esto es algo que la gente no lo tiene en claro. Por ejemplo, yo estoy trabajando acá y digo, bueno, voy a aportar a mi caja de Ecuador. ¿Esto qué es lo que hace? Lo único que hace es que cuando me jubile tenga una jubilación un poquito más alta, pero años no suma ninguno. Siempre los años son los que uno va trabajando en cada país y si uno trabaja en Europa, como gana mucho más, es el que prevalece. Si, por ejemplo, uno aportara a Ecuador y Ecuador pagara mucho más que Europa, prevalecería Ecuador. Pero no se suman. Si están en el mismo periodo que ustedes están trabajando aquí, lo que aporten voluntariamente en el otro país solo suma para subir un poquito la pensión de ese país, pero no como años. Porque hay gente que tiene eso que es una confusión, que piensa que aportando en los dos lugares está sumando. No está sumando años, ¿sí? La única forma de sumar años es cuando uno no trabaja en el país y aporta. Si, por ejemplo, yo estuviera en Estados Unidos y aporto en Ecuador, pero no estoy trabajando en Estados Unidos, ahí sí les vale. Pero en el momento que ustedes trabajan, vale el que aportan con más dinero. Bueno, ahora yo he dado un pantallazo de varios países. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie tiene dudas o cosas que les hayan pasado o que piensen que puede pasar? ¿No? Bueno, genial. Bueno, entonces les cuento un poco más de cosas. Por ejemplo, todas las presentaciones que se hacen en el INS, por supuesto, hay que pedir la cita previa y es importante que los papeles sean... cada país tiene una cantidad de papeles específicos, no es igual para todos. Por ejemplo, Argentina es un país que pide los originales y pide muchos formularios y sobre todo un apoderado en Argentina. Ecuador pide, no necesitan, digamos, en la presentación dejar los originales, pero sí pide certificaciones de servicio de ciertos años. ¿Qué pasa? Si uno piensa, a veces, y esto pasa mucho en nuestros países, uno dice, bueno, yo trabajé 10 años aquí, 3 años aquí y 3 años aquí. Si no aparecen en la vida laboral cuando uno lo pide, entonces hay que justificar que esos años se han trabajado. Dejan de ser años trabajados. Si uno tiene pruebas, y depende del tipo de pruebas, muchas veces se pueden rescatar. Pero todo esto tienen que pensar que cada vez que uno hace lo que se llama un reconocimiento de servicios, lleva tiempo, porque claro, ahí la seguridad social competente tiene que ver si la empresa existe o si no, si hay testigos o algo que diga, bueno, que esos años han sido trabajados realmente. Bueno, este tema es siempre muy puntual, cada persona va a tener sus propias... no es algo que uno pueda decir para todos es igual, es totalmente diferente.
cada persona tiene sus propias aportaciones y sus características, pero es un tema importante porque se empieza a utilizar desde las ayudas. Mucha gente ahora, por ejemplo, que ha tenido que pedir ayudas de mayores de 55 o otro tipo de ayudas, claro, si uno trabajó en otro país, cuenta esos años. Cuenta como que es una persona que en su momento ha trabajado y aportado en un país con el cual hay convenio. Entonces, muchas veces es importante tener el reconocimiento de servicio. Y por último, les digo que el reconocimiento de servicio que uno tiene en la mano no vale. El único que vale es el reconocimiento de servicio que da el INSS. Y el INSS le vale el reconocimiento de servicio cuando se lo dice el otro organismo, es decir, otra seguridad social del otro país. Esto, hay gente que me trae, por ejemplo, apostillados sus años trabajados. No sirven, lamentablemente no es así. El INSS habla con la otra seguridad social y lo único que le vale es cuando le responde. Entonces, por eso son trámites lentos y que la respuesta no puede ser de otra manera, que sino por el cauce de las seguridades sociales. Bueno, ahora sí, ya he terminado. No sé si les queda alguna duda o si alguien tiene una pregunta en concreto. Sí. Mire, se lo pondré aquí, es PCB Pensiones. Esperen que... Aquí está. pcbpensiones@gmail.com. También tenemos Facebook o Instagram que ahí si hacen preguntas también contestamos. PCB es pensiones, convenio bilateral y pensiones. Muy bien, entonces nada, dejo paso a la siguiente ponente y muchas gracias por asistir. Bueno, gracias, Patricia. Creo que desde luego si algo nos ha quedado claro es que complejo lo es un rato. Pero bueno, al final para eso justamente se hacen estas jornadas, para intentar dar un poco de información. Ahora intervendrá Livia, nuestra compañera, que hablará sobre los tipos de asilo y las tarjetas de residencia. Así que les dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Livia Rocío Poveda Devia, soy gestora administrativa en Ibiza. Y bueno, en principio darle agradecimientos al Consejo Insular por haberme dado este pequeño espacio de poder transmitir a ustedes un poco del conocimiento que tengo como extranjera y como profesional, experta en extranjería y nacionalidades. Bueno, hoy el tema a tratar será la residencia por circunstancias excepcionales en España. Existen 8 tipos de situaciones excepcionales en España para obtener una residencia de permiso y trabajo. Esto está contemplado en la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, con su Real Decreto 557/2011 del 20 de abril. Vamos a empezar con el arraigo, diciendo que el arraigo es una residencia de carácter excepcional que permite a un residente irregular tener permiso de residencia y trabajo en España, ¿vale? Para esto tenemos que cumplir unos requisitos, obviamente. Tenemos 3 clases de arraigo principales, que son el arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo familiar. En este evento vamos a tratar el arraigo social y el arraigo laboral, porque yo considero, y por mi experiencia, es lo que está ahora en boga. Muchos extranjeros que han llegado ya a España, cumplen sus 3 años y quieren tener una residencia en España. Está contemplado en la misma normativa, la Ley Orgánica 4/2000, y empezamos con los requisitos.
¿Qué debemos cumplir para poder tener un permiso de residencia? Lo primero que tengo que decirles es que al cumplir los 3 años se adquiere el derecho, pero no por el hecho de cumplir los 3 años, el Estado está en la obligación de darnos una residencia. Tenemos que cumplir unos requisitos básicos para poder acceder a ella. Entre ellos está acreditar fehacientemente la residencia en España por 3 años. ¿Esto cómo lo demostramos? Con el historial del empadronamiento, con el tiquete de vuelo de entrada en España. Generalmente yo recomiendo hacerse colaborador de Cáritas, de la Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, de todas esas instituciones que llegado el momento nos pueden certificar que nosotros hemos estado realmente en España. Dentro de esos 3 años, única y exclusivamente podemos estar 120 días por fuera del país. Si yo me voy, y estamos hablando de días, no de meses, 120 días, y se coge el calendario y se cuentan cuántos días, porque hay meses de 30, meses de 31 y meses de 28 o 29 días. Si por alguna circunstancia nos da que tuve 121, 122 días por fuera del país, ya dañamos el asunto porque ya estamos por fuera de lo que nos pide la ley para poder acceder a esto. ¿Cómo acreditamos que, bueno, vamos a suponer que yo me empadroné y luego el casero me sacó del padrón, entonces yo me volví a empadronar 4 meses después, ahí tengo un vacío, ¿qué hago? Precisamente, vamos a Cáritas y le decimos, venga, Cáritas, yo soy colaborador suyo, por favor, deme un justificante. Igual con la Cruz Roja. Yo tengo mi médico cabecera médico, necesito mi historial médico para demostrar que yo he venido. Vamos al banco, que pudimos hacernos una cuenta y sacarnos un seguro de medicina privada, también. Todas estas cositas que en determinado momento podamos juntar y hacer un buen expediente. Porque si nos vamos, yo ya tengo los 3 años. Vale, lleno el formulario, esto, y lo mando, pues la extranjería nos va a decir, no, espera un momentico que por ahí la cuestión no va. Necesito esto, usted estuvo tantos días fuera de España, usted qué ha hecho mientras tanto aquí. Muchas cosas que podemos obviar si desde el momento 1 en que vamos a preparar un expediente, lo tenemos en cuenta. Acreditar que poseemos vínculos. Acreditar que tenemos vínculos familiares con extranjeros residentes en España. Esta es una figura que básicamente se puede hacer extensa a los familiares en primera línea, entre padres e hijos. Porque yo puedo decir, bueno, sí, es que tengo mi primo, o es que tengo mi tío, pero ellos no son familia directa. Entonces, eso pues básicamente es más que ley muerta porque en muy pocas ocasiones se da esto. Ahora, venimos a acreditar que se poseen medios económicos para poder vivir en España. Aquí es donde entra el contrato laboral, la oferta laboral. A menos que tengamos una cuenta de banco y tengamos una buena cantidad de dinero para demostrarle al Estado que nosotros nos podemos sostener con el dinerito que tenemos en el banco. Vamos a conseguirnos una oferta laboral. ¿Qué tiene que tener la oferta laboral? 40 horas a la semana, el salario mínimo interprofesional con sus pagas extras, sus vacaciones aparte y mínimo por 1 año contado a partir de la fecha de resolución. No puede ser por 6 meses, no puede ser por 8 meses. Nos podemos conseguir 2 contratos de 6 meses, uno y otro, a medio tiempo, concatenados uno con el otro. A ver si nos dicen que sí. ¿Qué pasa con estos contratos? Que cuando vamos a presentar el contrato, lo primero que hacemos los profesionales que nos dedicamos a estas labores es decir, mire, su empresario me tiene que enviar la declaración de la renta del año inmediatamente anterior, el IRPF del año anterior y de los meses que cursaron este año, el CIF, una certificación de que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con Hacienda,
Un justificante que se cuenta paz y salvo por todo concepto con la seguridad social. La vida laboral, que el empresario no haya tenido problemas de delitos contra los trabajadores, que no haya tenido problemas de sanciones por estar ocupando extranjeros de forma irregular. Entonces, ahí se empiezan a desglosar una cantidad de cosas, teniendo en cuenta que no a todos los empresarios les va a gustar que su situación financiera se esté ventilando por los despachos de Ibiza. Eso es uno de los problemas con los empresarios. Para las empleadas de hogar, pues tenemos que demostrar que esa señora que nos va a contratar tiene suficientes medios económicos para que me pague mis servicios y se pueda ella mantener de una manera digna. Ahí viene la declaración de la renta, con cuántas personas viven en la casa, con cuántos mantienen o la mantienen. Son cosas que hay que tenerlas en el momento de presentar el expediente para no perder un tiempo precioso y que nos devuelvan el expediente. Necesitamos unos antecedentes penales limpios en nuestro país de origen o en los países en que hayamos vivido antes de estar en España, por decir algo. Yo vengo de Francia. Yo en Francia viví 2 años. Pues tengo que traer mi certificado de antecedentes penales de Francia para demostrarle a las entidades españolas que yo no tengo antecedentes penales ni en mi país de origen ni en Francia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque la gente dice, ah, no, pues mire, yo le presento los míos en Colombia que están limpios. Eso más tarde que más temprano salta la liebre y la cosa se descubre. Entonces es mejor siempre ir con la verdad y el expediente se va derechito. No depende de nosotros los que nos dedicamos a esto resolverlos, pero sí depende de nosotros presentar un expediente en condiciones para que no se presenten esas anomalías. Ahora, también tenemos que tener presente que no podemos estar incursos en aquellas personas a las cuales les tiene prohibido la entrada a España. Vamos a hablar de los deportados. Al deportado le dictan una resolución, bueno, lo expulsaron, pero en la resolución le dice que no puede volver a España en 1, 2, 3, 5, 10 años, lo que diga la resolución. Si yo me voy de listo y me expulsan, pero no pasa nada, porque yo vuelvo y entro por Rusia, por Turquía, por donde sea, pero vuelvo a España. Y a los 3 años voy a presentar mis papeles. Pero si no ha transcurrido ese tiempo, resulta que aquí hay una central de datos. Y le van a decir, señor, usted tiene una expulsión y usted tiene que estar 3 años por fuera, ¿qué hace aquí? Usted no puede pedir papeles y no se los van a dar. Y sí, no sé si le inicien de una vez un expediente de expulsión, comisario, no lo sé. Vale, también está el retorno voluntario. Hace unos 8 o 10 años, si no estoy mal, se creó una figura que era el retorno voluntario. Era para las personas que tenían residencia legal, pudieran regresarse a sus países sin ningún problema de quedar como deportado ni como esto. ¿Qué pasaba? Que las personas, fue una época en que la situación se puso un poco crítica en España y la gente decía, bueno, yo tengo mi paro, pues a mí que me lo entreguen, yo me vuelvo a mi país, yo les entrego la tarjeta y me voy, ¿vale? La gente lo hacía y lo hicieron, pero la condición era, usted me entrega mi tarjeta, yo le entrego 50% de su paro, cuando esté en su país yo le entrego el otro 50%, pero usted aquí no me vuelve, ni 2, 3, 4, 5 años, lo que dijera el instituto. Vamos a lo mismo, la gente decía, no, a mí esto aquí no me gustó, ya me comí el paro, no tengo trabajo, me devuelvo para España. Pues sigue en curso en la prohibición de estar en España y no va a tener papeles, así tenga los 3 años. O sea, ahí no cabe incoar el derecho, porque está por fuera de él. Esto, ahora, necesitamos un informe de arraigo social, y esto es bien importante. Porque este arraigo social, ¿qué dice? Este arraigo social lo hace funcionario, lo hace generalmente la trabajadora social. Resulta que necesitamos demostrarle a ella que llevamos los 3 años aquí, que tenemos un contrato de arrendamiento, que pagamos el arriendo común,
Pero ¿qué pasa? Resulta que yo llegué hace 3 años y me empadroné en la casa donde vive mi prima. Allí me empadroné. Como estoy empadronada allá, no importa. Yo viví en Ibiza, viví en la península, volví para Ibiza, San Antonio, San José, pero yo nunca me volví a empadronar. Y ahora que tengo que meter mis papeles, resulta que me piden el contrato de arrendamiento de la casa en que yo vivo. La casa, la habitación, pero donde yo vivo. ¿Por qué? Porque me piden el último recibo de pago del arriendo. Y si ya vamos a ver de pronto, nunca la sacaron del padrón. Está ahí, pero esa persona le va a decir, pero si usted no vive aquí, ¿yo qué recibo le voy a dar? Entonces, mi consejo es, si están en esa situación y están a puertas de presentar la solicitud, por favor, busquen la manera de empadronarse donde están viviendo. Por favor, porque es que es un problema a la hora y nos van a dar un arraigo, un informe desfavorable. Y con ese tampoco podemos ir. Necesitamos además, adicionalmente, pues obvio, la fotocopia del todo el pasaporte. Por favor, que se vean los números del pasaporte, porque hay veces se hacen en unas fotocopiadoras de esas pequeñitas y la foto, el número de pasaporte que es tan clarito no se ve. Entonces, mandamos el expediente, por favor agreguen nosotros fotocopia de otro pasaporte, porque entonces estamos perdiendo tiempo. Vale. Finalmente vamos con el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo. El formulario es el X10. Tiene preguntas, nada. Tu nombre, tu apellido, tu número de pasaporte, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, la dirección, el correo electrónico, de qué país eres, o sea, cosas muy sencillas que no llevan mayor problema a la hora de rellenarlo. Y luego lo presentamos en la Casa del Mar, previa cita que se saca por internet o a través de profesional cualificado para el efecto. Pasados 10 días, pues nos mandaron una carta diciendo que tenemos que pagar una tasa, que es la 790/052, que es de 37,90. Y en teoría, el Estado tiene 3 meses para contestar, pero no, están pasando 6, 7 meses, un año, como me acabo de pasar la semana pasada, que a un expediente le tuve que celebrar el primer añito porque apenas me lo respondieron la semana pasada. Entonces, eso en cuanto al arraigo social. No es un tema complicado que no se pueda cumplir, a muchos se les da, pero a mí me gusta ser muy clara a la hora de comentar estas cosas para no llamar a la gente a equívocos. Y después me digan, es que usted no me dijo, es que a mí, mi prima le hicieron. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Todos los casos, como todo en la vida, todo es diferente. No hay 2 casos que sean iguales. Entonces, por eso es importante hacer un estudio de lo que se va a presentar para, hombre, en lo posible, llegar a buen puerto. Con un arraigo social, nos dará una resolución por 1 año. Al año pues tendremos que modificarla. Si hemos podido demostrar que trabajamos 6 meses y bueno, que seguimos teniendo una buena conducta ciudadana y no tenemos ningún problemilla por ahí. Bueno, vamos con el arraigo laboral. Esta es una figura que tiende a ser una figura de papel, porque este sí que es complicado. El arraigo laboral, ¿por qué? Porque dentro de los requisitos está tener una sentencia a favor de un juzgado de lo laboral y en contra de nuestro empresario. Tenemos que demandar a nuestro empresario, tener la sentencia favorable y con esa sentencia ir a extranjería. Pues eso es que difícilmente se da, porque puede suceder que la persona con la que yo estoy trabajando ahora es la persona que con muchas posibilidades, cuando cumpla mis 3 años, me va a hacer mi contrato.
Igual pasa con las denuncias en la inspección de trabajo. También tenemos que tener una resolución favorable. Así hayamos ido a poner la queja, ellos hacen un expediente y con esa resolución nosotros podemos ir, o cualquier otra resolución administrativa. Una última sentencia del Supremo trató de meterse un poco en que se demostrara que se ha trabajado para una persona por cualquier medio de prueba en derecho. ¿Qué pasa? Que extranjería sigue R que R. Si usted, empresario, está contratando una persona, está contraviniendo las leyes de extranjería, está cometiendo una infracción y yo a usted lo voy a sancionar. Y las sanciones van desde 13.000 euros para arriba. Entonces, esto no es viable. La única que se está tratando de aplicar ahora, y todo depende de lo que diga Madrid, porque nosotros dependemos de lo que diga Madrid. Si Madrid se levanta bien, bien, y si no se levantó, temblamos todos, porque este problema de las oficinas de extranjería no es solo en Ibiza, es a nivel prácticamente nacional que tenemos este problema de atascos. Se están resolviendo, aquí en Ibiza se están resolviendo procedimientos de marzo a abril del año pasado, de este principios de año. Y pues bueno, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que luchar. Tenemos que tener mucha paciencia porque no hay más que hacer. El formulario para llenar también es el formulario X10. Decirles que en teoría las únicas personas que se les está presentando este arraigo laboral, las personas que solicitaron asilo y que en su momento lograron una tarjeta roja con un permiso de trabajo. Porque hace un tiempo para acá, comisario, ninguno alcanza. Entonces son los únicos que han podido, y también que tuvieron la suerte de que alguna persona los contratara, dados de alta en la Seguridad Social, y lograron cotizar sus 6 meses, y ya tienen sus 2 años de residencia legal, sus antecedentes penales limpios, y pues eso es lo que tenemos en este momento. El formulario es el X10, como les decía, con los antecedentes penales, el pasaporte. No nos piden arraigo social, no nos piden contrato laboral. En teoría es más corto en requisitos, pero como es un tema tan nuevo, la última parte del contrato, pues Madrid todavía está dando vueltas y no sabe por dónde nos van a coger. Piden documentos, pues uno los presenta en la medida de lo posible. Y esperamos a ver qué nos dicen. Y pues ese es el mar en que me encuentro en este momento. Nada, les agradezco a ustedes la presencia, que me hayan permitido exponer un poco de lo que sé. Y si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Decía de que siempre se acercan compatriotas a hacerme preguntas y bueno, yo no he seguido, por decir, las leyes de aquí, pero son casos que se presentan. Una de ellas, un caso que se presentó fue que una señora trabajaba interno, percibía su sueldo, pero ella cuidaba a una persona mayor, pero no la empadronaba. ¿Es posible? ¿Eso sería denunciable? Porque vive interna, ella percibe su sueldo, pero sin embargo no la empadronan. Entonces, ¿eso es denunciable? Esa es la pregunta. Bueno, no tanto denunciable como que ella tiene la posibilidad de ir a la policía local y decirle que necesita que hagan una visita, que la policía local certifique que ella vive allá. La policía local no va a ir a mirar a ver si ni la clase de televisor, ni cuántos gatos tiene, no, exclusivamente entra, mira, le dice, ¿cuál es su habitación? Esta es su habitación, usted vive aquí, listo, sale, la policía hace el informe y eso ya se le tiene dado como empadronamiento. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Dime. Allí.
Buenas tardes. Mira, ahorita con el arraigo social, inicialmente, con el arraigo laboral, inicialmente se dieron unos requisitos, pero por muchas amigas que tengo han sido denegados. Por ejemplo, la tarjeta roja nos fue denegada, no nos otorgaron otra. Tenemos el tiempo de cotización, presentamos un recurso y nos lo están negando porque tenemos un recurso. No somos totalmente irregulares como lo dice la norma o el requisito. Tenemos esos problemas que han salido y siguen saliendo, que no tenemos las horas cotizadas. Inicialmente se había dicho que eran 6 meses y un día. Ahora toca que uno tenga mínimo que haya sido de 30 horas. O sea, inicialmente no habían salido todo esto y ahora están saliendo más y más y más cosas. Por eso te digo que Madrid nos tiene como en un barco con muchísimas olas, ¿no? Hoy se me ocurre esto, mañana se me ocurre esto. Yo pensaría que a mí en realidad no, eso de los recursos no me ha salido ninguno, o sea, no me han pedido, pero llegado el caso se puede renunciar al recurso. Pienso yo, la forma más fácil de renunciar al recurso es decir, mire, yo ya renuncié a ese recurso, porque adicionalmente los recursos se presentaron y llevan 1 año sin respuesta al Ministerio del Interior. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía, yo sí soy abogada especialista en extranjería y le puedo contestar. Ok. Vale, é que ha salido uma instrução no 1/2021, uma instrução de Madrid interna, no que diz que para apresentar o arraigo laboral é necessário que seja por conta ajena e que tenha cotizado mínimo 30 horas. Que passa? A gente, quando saiu a sentença do Tribunal Supremo, pensou que, bueno, já he trabalhado 6 meses, 20 horas, ou por conta ajena, vou apresentar o arraigo laboral. Não. Madrid está exigindo 3 coisas. Que seja por conta ajena, que tenha mínimo 30 horas trabalhada e que esteja denegado o asilo. Que passa? As pessoas que têm recurso, o que têm que fazer, que eu não estou de acordo, é desistir do recurso. Por quê? Porque o arraigo social, sim, que podemos apresentar se formos solicitantes de asilo e se temos um recurso, não passa nada. Mas porque o arraigo laboral, não. Então, o que estou fazendo com meus clientes é apresentar um escrito desistindo do recurso. Desde que cumpra... Renunciando al recurso. Sim, desde que cumpra todos os requisitos. Sí. Sí, los autónomos tampoco los tienen en cuenta para el arraigo laboral. O sea, el autónomo aquí no pinta nada, porque en teoría los de recurso, el asilo, los que tengan tarjeta roja podían hacerse autónomos, pero esto no lo está teniendo en cuenta. Es que, o sea, en Madrid, y ya la letrada me dirá lo contrario, está que, o sea, es como algo que les saltó a las manos y ellos no supieron qué hacer con eso porque el arraigo laboral es que no se tocaba para nada. Es que era mínimo, porque entre que presentas la demanda laboral y te sale la sentencia, es que ya llevas 4 años aquí. O sea, si no estoy mal, ya las audiencias en el laboral se están demorando entre 1 año y medio o así. Entonces, no... Claro, la gente decía, no, sí, porque preséntamelo. Yo ya tengo los 2 años. Yo digo, bueno, mira, ya es así a petición del cliente. Pero esperar a ver qué nos dicen. A mí realmente no me han contestado ninguno todavía. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? La ley es clara y pide unos requisitos tal cual. ¿En qué ayuntamiento te están pidiendo los antecedentes? Santa Eulalia, primero que se tarda muchísimo en emitir los informes, pero no, a mis clientes no les han pedido antecedentes penales. ¿No te equivocarías? No. Bueno, pudo ser una equivocación del funcionario también, pues decirle, mira, es que eso no está dentro de los requisitos.
Bueno, si no te llega el informe, tú de momento tú pides, metes tus documentos con la solicitud, claro, obvio, dejas pasar un mes, mes y medio, no lo vas a meter al otro día. Metes tus papeles con la solicitud y ya cuando te lo requieran, muy seguramente ya habrá salido. Y con lo que se está tardando aquí, mira. Y los 3 meses son contados a partir de la fecha que tenga el documento. O sea que no creo que te entreguen un documento con una fecha muchísimo antes. Entonces, y si te llega, mira, tú lo presentas con la solicitud pedida y si al día siguiente se te presentó, te llegaron, pues simplemente lo anexas al expediente. Valga decir que esos son trámites que se pueden hacer personalmente, ¿vale? Lo puede hacer la persona, coger sus documenticos, su carpetica, irse a pedir la cita a Casa del Mar, o si tiene certificado electrónico, pues hacerlo con su certificado electrónico. Lo más recomendable es pues asesorarse de un abogado, de un graduado social, de los gestores administrativos, de los asesores, de las asesorías, que en realidad muchos nos dedicamos a esto y pues llegado el momento podemos evitarles un dolor de cabeza. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya estoy para servirles. Gracias, Livia. Ahora ya para terminar, y después si nos queda un ratito, como sé que había alguna pregunta más para el comisario, la podemos hacer si nos sobran unos minutos, ¿vale? Os voy a dejar con Alejandra Gámez. Ella es secretaria de la Asociación de Latinoamericanos de aquí de Ibiza y bueno, va a hablar unos minutos de la importancia de la inclusión. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos, al Consell d'Ibiza por esta primera jornada de extranjería, que seguramente no será la única. Bueno, la verdad es que hoy estamos aquí creando lazos de información, porque hablando es que se logran las cosas. Cuando tenemos al comisario, cuando está el Consell, cuando tenemos representantes de líderes de la mayoría de asociaciones aquí en Ibiza, pues yo creo que podemos empezar a cambiar la historia y a empezar con un mejor pie. Quiero decir que cuando una persona emigra, lo hace con muy buena fe, con muy buena intención, con la esperanza de que cuando llega al país de destino, pues la cosa va a cambiar, va a poder ejercer su profesión y siempre hay una buena iniciación en hacer las cosas. Pero aquí en España nos encontramos con una pega que es la Oficina de Extranjería en estos momentos, ¿no? La importancia de tener una información correcta y precisa hace que nuestras decisiones sean acertadas, por lo menos que nos lleven a equivocarnos lo menos posible y más cuando se trata de trámites burocráticos. En los tiempos en que vivimos es de vital importancia incluir a todas las personas para tener una economía viable, sostenible y con mayor capacidad de crecimiento. Esta primera jornada de extranjería es el primer paso para construir ese cambio, o por lo menos hacer una llamada de reflexión sobre cómo la propia administración es la principal responsable que decenas de personas no puedan regularizar su situación administrativa en España. E incluso muchos no puedan renovar sus documentos. Aquí en Ibiza se ha convertido en una dependencia de registro de documentos, la información es nula, no hay personal cualificado para dar explicaciones a los usuarios sabidos de instrucciones precisas para poder empezar sus trámites, sus expedientes, que les permita iniciar un camino hacia la regularización administrativa en España. ¿Qué pasa con esto? Que detrás de esas gestiones administrativas hay sueños, hay familias enteras, y eso sin pensar en el dinero que se genera para mandar en el país de origen. O sea, esto es un problema social y que realmente ya es hora de ponerle solución. Para hacer las cosas bien, legalmente, en teoría, debería corresponder a los administrados, en este caso a la propia administración que está encargada de empujarnos a una irregularidad administrativa. La falta de personal y de recursos es algo que reconoció el ministro Escrivá en su visita que hizo en Baleares a mitad de este año, pero que desde ahora no ha hecho nada. En Madrid lo admiten, pero no hacen nada para dotar a las oficinas de extranjería de medios técnicos y de personal. La propia Ina Calvo, delegada del Gobierno en Baleares, admite el calvario que tienen que subir algunas personas inmigrantes para conseguir una cita en extranjería.
Yo creo que además de una queja, que esta jornada de extranjería sirva para hacer un llamado nacional a delegación de gobierno, de que el extranjero está aquí para aportar, para que seamos más, para ser una sociedad activa y no que nos denigren, porque tenemos mucho que aportar. Muchos de los que están aquí, estoy seguro que somos profesionales y queremos ejercer nuestra profesión, lo que hemos aprendido en nuestros países, y hacer de una España incluso mucho mejor, más inclusiva, porque podemos generar empresa, podemos generar empleo. Si nos hacemos autónomos, las cifras que tenemos ahora de desempleo aumentarían y tendríamos un mejor bienestar para todos, en salud, en educación, en economía. Las plataformas, como lo comentaba Livia anteriormente, las plataformas para pedir una cita están colapsadas. ¿Qué pasa con esto? Que se genera un problema. Hace 10 años la Oficina de Extranjería funcionó, luego se dejó y empezó a colapsarse con lo que tenemos hoy en Ibiza. Hay varios líderes, como la presidenta de Latinoamericanos, Yanez Zamora, aquí, la plataforma de convivencia ALDA, que no sé si ha llegado, pero bueno, sí, no pudo venir, pero ALDA ha sido importante en todo este proceso. La Asociación de Peruanos, Antonio, Asociación de Romanos, está Daniela. Con todo este grupo de personas yo creo que podemos empezar en marcha y podemos empezar a ponerle objetivo a las cosas. Uno de ellos es que los servicios de las oficinas de extranjería en todo el territorio español y en Baleares, sobre todo por su situación excepcional, se pongan en marcha y trabajemos conjuntamente encontrando soluciones. Que no se quede solo en un foro, sino que se haga un llamamiento nacional y que realmente todos seamos equipo y se empiecen los buenos tiempos en España. Gracias. Una cosita. Por aquí tengo ejemplares de Baleares Sin Fronteras, que es un periódico que nos da inclusión a los extranjeros, hay leyes de extranjería y bueno, la idea es mover los comercios latinoamericanos o que estén regados por extranjeros. Y luego, en breve, en Pundembals estamos celebrando el Día de las Velitas también. Muchos comercios de restaurantes y bares han dado degustación, que saldrán en la próxima edición de este periódico, para así como comunidad extranjera unirnos y apoyarnos, a movernos económicamente y a generar empleo. No siendo más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Creo que nos hacemos eco de esa reivindicación de más recursos que, como he dicho también al principio, por desgracia no afecta únicamente a la Oficina de Extranjería, pero en este caso pues tiene un impacto muy importante sobre, antes también lo hemos dicho, 1/4 de la población residente de Ibiza. Antes nos habíamos quedado que no sé si había alguna pregunta más para el comisario antes de terminar. ¿Sí? Ahora te acercan el micrófono. Si quieres, Manuel, acercarte. Bueno, yo ya me había sentado tranquilamente. Esto espero que no sea muy difícil. Buenas tardes. Mira, la pregunta que yo tengo es, cuando tocó el tema del abuso, también se refiere dentro del abuso laboral, ¿cierto? Que se puede denunciar. Vale, mi pregunta es, si yo llamo a la comisaría para denunciar un abuso laboral, ¿en la comisaría está obligada a decirle a mi jefe que he sido yo la que he llamado a hacer este denuncio? Porque luego mi jefe se viene contra mí. No. Esa es la pregunta. Bueno, no, nosotros en nuestras investigaciones, cuando de lo que se trata es de aflorar algún delito, se tienen que dar una serie de requisitos concretos para que efectivamente lo que tú llamas abuso, pues luego realmente tenga la categoría de delito. Desde luego el anonimato siempre es una de las cosas que garantizamos por encima de todo. Otra cosa es que haya una denuncia directa de alguien que, bueno, llega a comisaría y diga fulanito me ha hecho tal cosa, tal otra. Es decir, se supone que cuando estamos hablando del asunto de la trata y una de las modalidades es la explotación laboral, no hay un solo afectado. No hay un solo afectado, con lo cual
bueno, pues la investigación requerirá el tiempo que sea necesario y a partir de ahí pues no hay que personalizar nada más, simplemente tener la información y a partir de ahí nosotros realizar las investigaciones que consideremos que haya que hacer. Sí, bueno, los mecanismos de queja están establecidos. Además, es que hay normativa de los procedimientos de queja. Hay formularios para presentar una queja que tienen que ser contestados en un plazo de tiempo específico y que, bueno, ese es digamos, el recorrido formal de presentar una queja. Pero yo también apelo al recorrido pragmático de hablar con los responsables del servicio, de preguntar por el responsable del servicio y ver en dónde situar la queja, qué es lo que está pasando ahí, para que le podamos dar una solución y una atención personalizada que muchas veces es más rápida y permite actuar en el mismo momento, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si la situación es realmente ha afectado a la persona, porque luego después es que hay muchas situaciones en donde las expectativas que uno tiene, pues a lo mejor no coinciden con lo que realmente es el servicio que se va a ofrecer y muchas veces se llega a discutir por situaciones de malentendido, que cuando se ponen dos personas enfrente, delante de alguien, pues inmediatamente, bueno, se pueden solucionar, ¿no? Yo lo que sí haría sería aconsejar que alguien que se ha sentido maltratado, separado, entre comillas, que él se siente maltratado o ella, que busque la solución con alguno de los responsables de ese servicio. Yo en la comisaría, bueno, está dada la instrucción de que si hay algún problema de este tipo, y yo estoy en comisaría, que normalmente suelo estar todos los días, incluso que se me llame y lo atiendo directamente, personalmente, pero si no, los responsables de los servicios, la Brigada de Extranjería, la Unidad de Documentación de la Secretaría General, que puede ser en un trámite de DNI también, o sea que deberían dar una respuesta y hablar con la persona y decir, mira, me ha pasado esto. Aparte del cauce formal de rellenar una queja, que eso también es una opción, pero es un poco más lento y uno, bueno, pues siempre se queda ahí con la sensación de que dentro de 15 o 20 días me contestarán, pero es otra cosa. Y además la dirección que he dado antes también nos permite saber cuál es el grado de satisfacción de las personas que van a una comisaría con el servicio que le estamos ofreciendo, que a mí también me interesa muchísimo como responsable de la comisaría. Así que a través de ese servicio se puede trasladar la información o la sensación que uno ha tenido. Nada. Bueno. Bueno, vamos a poner una hora, Javier, ¿no te parece? No hay problema, para eso estamos. No, es que a veces, como por ser del orden, tenemos ciertos temores, al menos ciertos inmigrantes. Entonces, ¿qué ocurre? De que, por decir, yo sé que debemos tener una buena convivencia, ciudadanía con los agentes del orden,
Pero por decir, hay veces nos cortamos en esto, ¿ves? Pero por decir, hay ciertos servidores o agentes ahí en comisaría que, por decir, muchos por decirse no quieren manifestarlo, pero hay, no todos, pero porque uno no representa a la institución, yo lo tengo claro, ¿ya? Pero yo pienso, y su mensaje fue muy bonito, muy ilustrativo, pero antes de hacernos llegar ese mensaje a nosotros, también pienso que al cuerpo de agente que usted tiene a su cargo, también debería llegarle ese mensaje. No, ese mensaje es un mensaje que he dicho que forma parte de la formación inicial de todos los agentes de policía. Entonces, por un lado. Por otro lado, por decir, hace un mes estuvo el cónsul de Ecuador aquí y se acercó, por decir, un ciudadano ecuatoriano y tenía temor porque se había perdido el pasaporte y él tenía claro de que si se acercaba a comisaría lo podían detener. A una persona que se le pierde el pasaporte, ¿lo detienen? Me gustaría tener una respuesta. Y por último, se pierden muchos pasaportes. No sé si ahí me podría dar usted algún dato de alguien que le haya ocurrido eso. Y por último, por decir, yo estuve enfermo con COVID en enero. No sé, se enteraron porque estuve 2 meses, estuve muy grave y la Asociación de Ecuatorianos la vaciaron. Se puso la denuncia, se perdieron muchas cosas en la asociación y hasta el día de hoy no responden. ¿Qué se hicieron? Sé que detuvieron a las personas que ingresaron a la asociación, pero hasta el día de hoy no nos responden. Nos decían de que estaban presos, porque había denuncias no solo de la asociación, sino de unos cuantos vecinos que también habían sido perjudicados por estos señores. Pero hasta el día de hoy, ya le vuelvo y repito, no nos dan una respuesta. Normalmente, sí, vamos por partes y así, es que si no... Y ahora quería contestar, porque normalmente cuando alguien pone una denuncia, me estás hablando de un robo con fuerza en el que entraron en la asociación y se llevaron cosas. Sí. Normalmente cuando alguien va a presentar una denuncia de este tipo, al final le dan un correo electrónico porque en ese correo electrónico le permiten el contacto con el grupo de investigación de la Policía Judicial, que es el que va a llevar a cabo, bueno, pues todas las pesquisas oportunas. Y es a quien se le pueden dar incluso ampliaciones. Oye, pues mira, en la primera denuncia no habíamos puesto que nos faltaba tal cosa, o además entendemos que han entrado en otro sitio. Ese correo es el que tiene que permitir la comunicación, y la comunicación en cualquier sentido. Es decir, no solamente para ampliar información de las cosas que pueden haberle sustraído, sino también para decirle, podemos tener alguna información de cómo va el asunto y tal. Siempre, con toda la seguridad del mundo, si se hubiera recuperado algo de lo sustraído, se le hubiera llamado para hacerle entrega del mismo. Eso seguro. O sea, si no se le ha llamado para hacerle entrega de ningún efecto es porque no se ha recuperado, independientemente de que se haya detenido a los autores, o por lo menos esa es la sospecha policial. Muchas gracias. O sea, se puede mantener perfectamente porque en todas las denuncias, y si no se pone, porque a veces, hombre, una comparecencia que está haciendo un policía recién ingresado a veces puede olvidar meter algún dato y tal, pero se le puede pedir, por favor, el grupo que va a investigar, por si tengo que añadir algún dato y tal, y le dan el correo y ese correo sirve para mantener una comunicación fluida. Eso en cuanto al último asunto. El anterior era por la denuncia, si alguien va a denunciar que ha sustraído un pasaporte y le acaban deteniendo por estar en situación irregular. Bueno, se le ha perdido, se pierde el pasaporte y tenía temor. Quería hablar hasta con el cónsul, ¿cómo hago? Entonces, eso fue lo que me preguntaron. Bueno, lo que no podemos anteponer en ningún caso es una situación administrativa frente a un tema penal. Imagínate que no sea una sustracción, que no sea una pérdida tampoco, sino una sustracción, y que alguien que es víctima de un delito, pues que luego después pueda ser víctima de un segundo delito. Cuando yo hablaba antes de evitar las segundas victimizaciones, me refería a este tipo de hechos. Muchas gracias. Nada. Y gracias al Consell por invitarnos a esta primera jornada que es muy necesaria. Gracias una vez más. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, gracias Manuel. Como teníamos la sala reservada, la sala y los servicios, evidentemente, que como sabéis esto se está retransmitiendo y así, si alguien tiene alguna duda, le ha quedado alguna duda, pues bueno, en primer lugar, el comisario y Livia han trasladado pues vías de contacto, así que habrá lugar para resolver cuestiones que hayan quedado pendientes y espero que esta sea la primera jornada y que haya muchas más, al menos por nuestra parte. Desde luego, así intentaremos que sea. Nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por venir y nada, esperemos que con estas jornadas hayamos podido resolver alguna cuestión, os hayamos podido ayudar. Así que nada, buenos días. Gracias.